Efectivamente, grabando 2 seguidos. Para un día que estoy decente y que, bueno, aunque tengo la voz un poco rara, creo que estoy siendo capaz de hablar bien, espero. Este episodio lo tengo un poquito más preparado, vamos a decir, porque es una idea que se me ocurrió, en la que estoy pensando mucho. Iba a hacer como un artículo y lo iba a mandar para ver si me lo publicaban en los libros de la feria o de las fiestas y todo eso, de una peña de mi pueblo, pero bueno, como que se me olvidó mandarlo, vaya, porque estoy un poco pánfila. Pero bueno, vamos a aprovecharlo. Yo soy Carolina y esto es Chapa y Pintura. Al ensayo lo he llamado Vivir en un pueblo te vacuna o te condena, que creo que así llamaré también al episodio. Os voy a leer eso, en plan, lo que escribí, que estaba también un poco mezclado, bueno, vais a ver que como era para las fiestas de mi pueblo, pues haré referencia a algo de eso, pero bueno, yo creo que se va a entender bastante bien el tema que nos acontece el día de hoy. ¡Qué vergüenza! Seguro que alguna vez has experimentado esta sensación que te sube la temperatura, te enrojece las mejillas y hace que sudes tan solo de imaginar lo que pensará quien sea que te esté observando. Y es muy probable que también hayas dejado de hacer algo que querías por la necesidad de vivir de ella. En los pueblos, la vergüenza suele volverse un ciudadano más. Todos te conocen, todos te observan, todos hablan y todos se enteran. Se enteran de lo que hiciste aquella noche, de cómo y cuándo te peleaste con tu pareja y hasta de por qué Paquita hace tanto que no visita a su hermana. De seguro por un asunto familiar que ha de estar relacionado con una herencia o unos cuernos. Y para más martirio del pequeño paisano que pretenda una vida tranquila y privada, aquello que la gente no sabe, lo inventa. Vuelan rumores que llegarán a más oídos de los que llegará nunca su antagonista, ¿verdad? Desde bien pequeños, esta persecución silenciosa tiende a tornarse en una desconfianza que puede llegar a ser inmovilizante, dependiendo de lo afiladas que fueran las garras de los rumores que han logrado alcanzarte. Te envuelven en su drama y te asfixian tratando de detenerte para que jamás vuelvas a dar un paso en falso, creyendo que así nadie volverá a hablar de ti. Porque, a medida que crecemos, sobre todo en épocas tan vulnerables como de la adolescencia, la mayoría solo queremos pasar desapercibidos. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que ir de puntillas por la vida no soluciona absolutamente nada. Es más, me atrevería a decir, lo único que consigue es volverte más infeliz. Vives una vida muda, ajustada a la percepción de los demás, midiendo cada paso para darte cuenta que ni siquiera así será suficiente, que quien quiere hablar seguirá hablando. Por suerte o por desgracia, hay gente que se da cuenta de esto más pronto que tarde y decide hacerse amiga de la vergüenza. Se deja ver con ella de la mano y con una sonrisa en la cara, revolcándose por la hierba y vistiendo de colores llamativos, alzando la voz cuando creen que deben hacerlo y bailando en cada fiesta con el único objetivo de disfrutar de la música. No nos vamos a mentir, te mirarán. Puede que más que antes, al principio, pero se les pasará, o al menos a ti se te pasará. Dejará de importarte que te miren porque dejarás de darles tu atención al estar centrada en vivir tu propia vida sin necesidad de vigilar, escrutinar, comentar y criticar la del resto. Te habrás vacunado contra la vergüenza y lucirás la rojez de tus mejillas con una tranquilidad liberadora. Ahora que se acercan las ansiadas fiestas que esperamos durante todo el año, llegan las charangas, las carrozas, los disfraces, la música y las noches eternas. Suele dar la impresión de que a más edad menos les importa a la gente el cómo los perciban. Bailan más y no temen el centro de la pista. Sin embargo, en la juventud parece que, incluso en la inhibición de las fiestas, reina un profundo pánico a la vergüenza y el ridículo. Las miraditas del resto, los comentarios que sabes que harán aún sin escucharlos porque puede que, incluso tú, hayas pecado de hacerlos. La necesidad de siempre lucir perfectos como aquellas imágenes preparadas e irreales con las que convivimos en redes. Todo esto y más hace que muchos ni siquiera puedan darse el lujo de disfrutar bailando y haciendo el tonto con sus amigos. La conclusión es la de siempre: no dejar de vivir por lo que vayan a decir los demás. Quitarle al pueblo la observación del pueblo y adueñarnos de la indiferencia de la ciudad para ser quienes nosotros queramos y no quienes los otros quieren que seamos. Ojalá y todos podamos desentendernos de todos esos qué dirán y ataviarnos con nuestros mejores y más divertidos disfraces y aprovechar para bailar todo lo que podamos antes de que nuestras piernas estén demasiado cansadas para hacerlo. Al final, si todos nos centramos en disfrutar de nosotros mismos, no quedará nadie más que nos juzgue, ¿no? La vergüenza, el pueblo, puede vacunarte o condenarte a vivir de puntillas, pero eres tú quien elige si rehuir de ella o darle la mano sin miedo. Y ya está, bueno. Luego pone ahí un mensajito de pues felices fiestas y tal, pero bueno, yo creo que está mejorable, lo quería editar y por eso de tanto pues ponerlo nunca lo acabé mandando, como siempre, siempre intentando ser tan perfecta, que al final la perfección me inmoviliza, pero también otro tema para otro vídeo. Sí, la verdad que quería hablar de la vergüenza, porque además siento que al tener este podcast es algo que
me rodea mucho y que siempre me ha rodeado mucho y de lo que creo que puedo hablar bastante bien porque se han reído bastante de mí, vamos a decir, pero ya llegó un punto en el que me vacuné contra ella, creo, y es algo de lo que estoy bastante orgullosa. Y al final creo que es un poco el objetivo de este episodio, que es que seáis conscientes de que podéis hacer lo que os dé la gana, de que realmente el libre albedrío está ahí y que si deja de importaros lo que vayan a decir de vosotros, vais a sentiros tan liberados porque es que os va a dar igual absolutamente todo. Y no hay nada más poderoso que eso, a mi parecer. Pero bueno, sí, podríamos empezar hablando de que, lo que os digo, vivir en un pueblo, creo que esto también lo puedes experimentar en la ciudad, pero la vergüenza sobre todo es algo que se da, aunque pueda parecer contrario a lo que se suele pensar, de que es algo que surge de un sitio en el que a lo mejor te está mirando mucha gente, que mucha gente está opinando, juzgándote, mirándote, etc. Creo que es algo más intrínseco de los colectivos pequeños, como puede ser un pueblo o dentro de la ciudad en alguna clase, en algún sitio en el que haya a lo mejor mayor o menor cantidad de personas que te conocen. Y creo que ahí está la diferencia, que en el pueblo todos te conocen, en mayor o menor medida. Si no te conocen a ti, conocen a tus padres, conocen a tu amiga, conocen a tus primos, etc. Pero te conocen más directa o indirectamente y es por ello que tú ya sientes ese rintintín de que van a hablar de ti. Y en la ciudad eso no pasa porque al no conocerte, si no estás dentro si no es dentro de estos grupos, como os digo, de clase o X, tú vas por la calle y puedes ir estrafalario, puede que vayas con los colores que no te sueles poner, que ese mismo día te acabas de poner el pelo rosa y puede que alguien se quede mirándote y puede pensar, oh, qué chulo, o puede pensar, ¿qué hace esta tía? Pero al no conocerte va a ser un simple pensamiento que se va a pasar por tu cabeza y que se le va a olvidar a esa persona y a ti ni siquiera te va a afectar porque no vas a pensar en cómo te va a afectar lo que piense alguien que ni siquiera te conoce. A ver, eso es en mi caso y creo que en el caso de la mayoría, pero sí que es verdad que hay gente que le afecta realmente mucho este tema de la vergüenza y que incluso en sitios en los que nadie le conoce le da como ese reparo de hacer algo que pueda llamar quizá más la atención y que pueda hacer que alguien se le quede mirando o que le diga algo. Pero sí, para mí creo que es lo que diferencia mucho el pueblo de la ciudad, el hecho de que puedas ser una persona que al resto le sea indiferente o que no. Siento que se ha expandido mucho este tema de la vergüenza porque, otra vez como contradiciéndonos, hay muchas cosas que, mira, me salió de hecho, no sé si un reel o un TikTok el otro día o algo así, que hablaba de que ahora mismo, bueno, yo hace mucho que no voy a la playa, pero que hay muchísima menos gente haciendo topless que hace unos años. Y se planteaban el por qué era eso, si era por el nuevo auge de la derecha, si era porque ahora mismo era muchísimo más peligroso, si había más machismo, si había más, yo qué sé, si por el hecho de la inmigración, todos estos temas que buscan relacionarlo con todo. Pero llegaban a la conclusión de que probablemente se deba más al miedo, en plan, aparte de todo este tema de que se nos puedan quedar mirando o que nos puedan decir X cosa, decían que podía deberse muchísimo más a la posibilidad de que te estén grabando, porque ahora mismo parece que vivimos un poco en el show de Truman, en el que sentimos que en cualquier momento de nuestra vida en el que haya una persona cerca con un dispositivo, con un solo clic puede hacernos una foto, puede grabarnos y no somos conscientes de hasta dónde puede llegar ese contenido porque lo suben a la red y puede que tú incluso nunca te enteres de que tu foto ha acabado en un sitio completamente extraño, ya sea modificado o no por IA, que eso solo ha hecho sumarle otro miedo más y que al final te hace estar muchísimo más cohibido porque sientes que ni siquiera en sitios en los que te podrías sentir en confianza, como podría ser en una playa en la que vas a pasar el día y en el que hay muchísima más gente pero que son desconocidos al fin y al cabo, solo por el simple hecho de pensar que puedes salir de fondo o que, en plan, te pueden hacer una foto directamente, te pueden grabar directamente, pero que puedes incluso sin ser así salir de fondo en algún foto o vídeo porque todo el mundo está con la cámara en la mano y yo no me voy a escribir porque te quiero decir, pero sí me parece que influye un montón. Y diciendo esto también me acuerdo que, fíjate, siento que se está dando más bomba a esto ahora porque sí que es verdad que lo que está tan y que desde tan pequeños es que los niños tienen un móvil o con cámara, dispositivos, no sé qué, en todas partes y todo el mundo quiere hacer fotos y recopilar y subirlo, porque ya las fotos no se hacen para tenerlas en un álbum privado, sino que todo hay que compartirlo. Pero bueno, también tema para otro momento. A lo que iba es que me parece curioso porque yo ya hace bastantes años, estaba yo creo en primero o segundo de la ESO y tenía un profesor que claro, yo no entendía por qué en el instituto estaba como tan prohibido el tener un móvil, no te ponían nivel con el móvil porque te lo confiscaban y yo no entendía por qué no se podía tener en clases y al final cada uno tenía su dispositivo, no lo entendía. Y a ver, supongo que será por distintas cosas, sobre todo también por tema de distracción, que es una falta de respeto, etcétera. Pero
se me quedó mucho porque me dijo algo de que lo prohibían precisamente para que no hubiese la posibilidad de eso, de las cámaras, de que un compañero no pudiera a lo mejor hacer X cosa y grabar a otro para reírse de lo que eso acabara en cualquier sitio. Y a mí eso me llevaba a replantearme varias cosas, como por ejemplo que a ver, sí que ahora mismo con el tema ciberbullying, obviamente, ahora mismo, ¿sabes? Lleva muchísimos años. Es verdad que pueden hacerle la vida imposible ya de por sí a un niño sin todos estos dispositivos y ahora que pueden hacer uso incluso de el mayor o menor anonimato, hacerlo desde sus casas, con un simple mensaje que parece lo más inocente y que creen que pueden borrar en cualquier momento. Luego también esto lo llevan a la vida real y puede que incluso, bueno, muchos abusadores, bullies, etcétera y más, si son niños que no son conscientes de lo que están haciendo y que simplemente les hace gracia y luego para poder enseñárselo a sus amigos y que les aplaudan porque son súper fuertes y mira lo que le he hecho al rarito este y es que mira, es que es tonto, se deja hacer no sé qué, pues sienten como esa, no sé de dónde proviene necesidad de grabarlo para luego ya sea pasárselo entre ellos o no. Si bien eso me parecía que podía tener sentido eso de, vale, para impedir que esas cosas se grabaran, que ahí eso es lo que voy, porque algo no se grabe no significa que deje de pasar. Y me planteaba la idea esto de, por un lado, vale, si se graba y acaba en una red, pueden incluso hacerle aún más daño al niño porque más gente va a acabar viéndolo y quizá riéndose de él. Pero por otro lado, el grabarlo deja pruebas, deja constancia de que eso realmente ha pasado y si bien en un principio puede afectar más porque hace que tenga que asumirlo más como una realidad y que no pueda simplemente llegar a su casa y evitarlo y por lo menos aislar esa parte de su vida en la que hay un problema. Hace que cuando se descubra quizá o que de que si ese vídeo llega por fin a alguien con un poco de cabeza puedan tomarse realmente las acciones necesarias y que se le crea en primera instancia, porque las pruebas documentales de vídeo, foto, excluyendo ahora todo el tema de IA, que bueno, todo te van a decir, no, sí, a eso no ha pasado. Pueden marcar la diferencia de si se le crea a alguien o no, porque es una prueba prácticamente irrefutable. Pero bueno, eso ya es un debate, dilema, que yo no lo sé ahora mismo cómo está todo el tema de regulación de móviles, dispositivos electrónicos, cámaras, vídeos, encima, bueno, lo de siempre que te hacían firmar un consentimiento para que a tu hijo le pudieran hacer fotos dentro del instituto para las redes, que en verdad luego pensándolo es un poco macabro, porque es que encima, claro, al que no le dejan es un poco que le tienen aislado. Pero también otro tema que os recomiendo investigar y que, bueno, si en algún momento me veo que tengo la suficiente información como para hablar de ello, también lo podemos comentar por aquí. Pero bueno, tema aparte de eso, también te hace pasar mucha vergüenza y ya como hilando todo el tema de, ya como hemos ido al tema de ciberbullying, la esto, etcétera, como digo en el texto, sí que no crecemos con ella muchas veces por ese instinto biológico que al final hemos desarrollado por el miedo a que nuestra la gente que nos rodea, nuestra manada, nuestra tribu, etcétera, pueda rechazarnos y que eso conlleve a que al quedarnos solos, que en el pasado podía tener consecuencias tan graves como que te matara un mamut de repente. Yo sé que conllevará a tu muerte y es por eso que sentimos tanto reparo a hacer cosas que pueda llegar a hacer que el resto nos rechace, nos repudie, recluya de su círculo, que al final significa supervivencia, que aunque ahora no nos mate un animal random, sí que la exclusión puede causar la muerte en muchísimos aspectos porque la soledad conlleva muchos problemas de salud mental, etcétera. Y obviamente el bullying, obviamente ya sabemos todos los casos que hay, que es una pena y que de verdad no lo sé ya qué hay que hacer para que de verdad vacunar a toda la sociedad contra esto y que no se dé, porque al final sí está muy bien que todos estemos mentalizados, que se escuche en muchas partes, pero siempre va a haber algún caso por ahí perdido de niños de 10 años o de 13 años que no creen que estén haciendo nada malo y que sí, puede que se den cuenta después cuando ya el daño ya está hecho. Otro tema que da para mucho y de lo que realmente creo que no deberíamos dejar de hablar nunca, porque creo que más cuando salimos ya del instituto tenemos la sensación de que eso es un tema que ya quedó en los tiempos en los que nosotros estamos en el instituto y que eso ya ha dejado de pasar. Si no nos enteramos de algún caso en concreto, no parece que esté pasando actualmente y parece que se ha solucionado, pero realmente no. No lo sé yo si hay más o menos casos que antes, porque como siempre, que se hable más o menos no significa que se dé más o menos. Muchas veces las experiencias que tenemos, sobre todo en el instituto, en la adolescencia, condicionan muchísimo la forma en la que nos relacionamos con los demás y no ya con los demás, sino con nosotros mismos rodeados de los demás.
o ni siquiera, porque hay veces que puede que automaticemos tanto ciertas actitudes por vergüenza cuando estamos con los demás que hasta las hagamos aunque nadie nos observe, como si estuviéramos en el panóptico de Foucault, que es un tema súper interesante, la verdad. De hecho, creo que lo mencionaba el vídeo este que os digo antes, en el que hablaban de por qué ya nadie hacía topless o no tenemos ciertas actitudes en público en sitios donde creemos que nos podrían llegar a grabar en algún momento. Por esto del panóptico de Foucault, de que no sabemos cuándo estamos siendo observados y eso hace que nos comportemos de forma idílica todo el tiempo. Que bueno, eso, si no sabéis qué es el panóptico de Foucault, es como una idea de cárcel en la que está todas las celdas alrededor y en el medio, en teoría, hay como una torre desde la que los guardias te vigilan, pero los presos nunca saben cuándo les están observando y cuándo no. Y eso hacía que todo el rato trataban de comportarse bien porque no sabían si justo iban a hacer algo malo y justo les iban a estar observando. Que es lo mismo que pasa con las redes, lo mismo que pasa en 1984, que es que de verdad a veces es muy loco y os recomiendo mucho leer estas distopías porque realmente la realidad supera la ficción muchísimo y es loco que en distopías y en tantas historias y tantas cosas que se han comentado a lo largo de la historia que nos han advertido de cosas que pueden pasar se hayan acabado dando en la realidad y que no hayamos sido capaces de evitarlas pese a haber conocido las consecuencias. Al final acabamos actuando siempre de forma que creemos que al resto le va a parecer bien y que vamos a ser aceptados por miedo a que nos rechacen. Pero bueno, esta vergüenza al final creo que no tiene por qué en sí ser algo malo, aunque viene de ese instinto biológico de supervivencia, pero ahora mismo creo que es algo que si bien en ciertos contextos como puede ser en la adolescencia es muy difícil desentenderte de esa vergüenza porque pueden hacerte la vida de verdad muy difícil y siendo mayor también, pero siendo más mayor creo que tenemos muchísimas más herramientas para, si no estamos a gusto, si nos están haciendo sentir muy juzgados en un círculo, cambiar, irnos a otro lado, relacionarnos con otro tipo de personas que nos acojan realmente con esas actitudes que a otros pueden darle vergüenza. Pero bueno, sí, hay ciertos momentos en nuestra vida en los que, por desgracia, tenemos que arraigarnos a esa vergüenza para sobrevivir. Pero a lo que voy es que casi siempre da igual realmente lo que hagas. Tú puedes esforzarte un montón por no dar esa vergüenza, de no hacer nada raro, no tener ciertas actitudes por lo que vayan a decir, no porque es que ya me van a decir esto si hago X cosa, voy a ser el rarito, me van a dejar apartado, no van a querer relacionarse conmigo, se van a reír de mí y hacer este bullying más o menos indirecto. Y creo que eso, como he titulado esto, te puede condenar, pero también te puede vacunar. Y hay gente que se da cuenta antes, se da cuenta después de esto, de que da igual realmente lo que hagas, puedes evitar de todo, por todos los medios, no hacer nada que incomode a otra persona, no llamar la atención, pasar desapercibido, tratar de actuar como una persona normal. Pero al final, ninguno somos normales, pero sobre todo hay gente que es que simplemente no es capaz de actuar de cierta forma porque al final es que es eso, estás actuando, estás fingiendo ser alguien que no eres. Y de una forma u otra va a acabar floreciendo, saliendo a la luz, las cosas que realmente te hacen ser tú y que puede que, por más que trates de disimularlas, la gente siga pensando que eres raro, etcétera. Eso puede hacer que te condene y te hagan bullying, etcétera, y tú en vez de luchar contra ello te reprimas aún más y trates de disimularlo de verdad y te condenes toda tu vida a tratar de ser esa persona ideal que las demás personas no puedan juzgar sin conseguirlo, porque hay veces que creo que a la gente le hace gracia a la gente vulnerable y que cuanto más te esfuerzas por tratar de no ser su punto de mira, más lo eres porque más vulnerable te ven. Pero es una pena, yo no sé qué se les pasaba por la cabeza, no sé cómo funciona esto, porque luego le preguntas y nadie ha hecho bullying, claro, aquí nadie ha hecho nada, pero todo el mundo lo ha sufrido, bueno, lo de siempre, ¿no? Y luego está otro tipo de personas que muchas veces ya en la adolescencia, que también me estuve viendo un vídeo el otro día de Shuri Rux y Carla Lavalo que hablaban de experiencias que habían tenido ellas con el bullying y por ejemplo Shuri decía que ella ya le habían hecho sentir tan rara y le habían hecho la vida tan imposible que acabó ya empoderándose en sí misma y decir es que me van a tachar de rara igual, pues por lo menos voy a hacerlo como a mí me guste y punto. Y creo que también es un poco la actitud que tomé yo, de decir, si es que se van a reír de mí, haga lo que haga, entonces por lo menos voy a no darles razones, pero por lo menos no voy a dejar de hacer algo solo porque piense que se van a reír de mí porque le van a hacer igual. Entonces ahí empecé a teñirme el pelo de colores, a que no me importara lo que dijeran de mí, yo soy súper espontánea. Mucha gente, sobre todo en la época esta en la que os digo que
me sentía como muy cohibida a mí misma, que me sentía muy apartada y que no voy a decir que, que me hacían bullying, pues por no decirlo, vaya. Pero creo que daba la sensación a la gente de que era una persona tímida, incluso de que tampoco hablaba mucho, de que era una persona muy estudiosa, muy introvertida. Y yo realmente sí que puedo llegar a lo mejor a ser tímida y introvertida en cuanto a que soy relativamente privada respecto a mi vida privada, pero no creo que sea una persona tan introvertida. Realmente es que te puedo hablar de lo que sea y creo que sí que puedo hablar de lo que sea con quien sea. Y en esta época que os digo me llevaba mucho a plantearme eso de que ya no sabía cómo era realmente, porque había pasado de ser de cierta forma cuando eres un niño que aunque puedas cambiar ciertas cosas, al final eres como eres, porque hay ciertas cosas que simplemente no las piensas y las haces tal cual te salen o tal cual las has aprendido en tu casa, pero que luego a medida que vas creciendo quizá vas intentando hacer ese masking, vas camuflando ciertas cosas para pasar desapercibido, y me llevaba a mí a plantearme de que ya no sabía cómo era realmente y que cuando a lo mejor hacía cierta acción ya no sabía hasta qué punto la estaba actuando, hasta qué punto no. Y eso la verdad que fue un poco un tema que me preocupó bastante en su momento y que acabé solventando sobre todo pensando en cómo era cuando era pequeña, cuando tenía a lo mejor cierto tipo de actitud o eso. Decía, a ver, yo soy una persona introvertida o soy una persona más bien extrovertida que habla con cualquiera, me cuesta hacer amigos realmente, o cualquier tema que en ese momento estaba ya dudando tanto porque mi alrededor me estaba haciendo dudar de lo que era yo por tratar siempre de complacer o de no llamar la atención porque no quería que me dijeran absolutamente nada, yo solo quería estar tranquila. Y luego me preguntaba y decía, no, tal, si es que yo de pequeña es que no me callaba, si es que esto siempre ha sido, me encantaba, siempre tenía la idea esa de abrirme un canal de YouTube, de hablar. Yo era la niña que me tenían que cambiar todo el rato porque es que daba igual con quién me pusiera, que yo iba a hablar con esa persona, en plan, yo era muy buena niña, muy estudiosa, no sé qué, pero yo el tema de hablar es que yo hablaba con cualquiera porque es que me encanta hablar, sacar conversación, no se me ha dado especialmente mal en primaria, no tenía la sensación de que me llevara mal con nadie, más allá de los típicos roces de niños y niños, no sé qué, y siempre me llevaba bastante bien con todo el mundo, tampoco tenía ningún rifirrafe, siempre trataba de que la gente se sintiera cómoda conmigo, de ser yo siempre la que, si veía a alguien que estuviera solo, no sé qué decir, tal, ay, es que hoy me voy a juntar con X en el patio, pero mañana te prometo que me voy contigo. Y de verdad no lo cumplía porque no lo sé de dónde me vendría esa sensación. Y luego fue algo que se me disparó mucho a la hora de ver que la gente, cuando a lo mejor yo estaba en esa posición en la que quizá no se querían juntar conmigo, en la que en una clase de 7 personas me tocaba sentarme sola y todos se iban explícitamente en plan, no de porque quedara un sitio libre, no de que se caminan todos de sitio para no estar a mi lado, de pensar de ¿y por qué la gente no ha hecho esto? No hace lo que yo hacía. ¿Por qué yo, después de haber quizá volcado con X persona, porque me ha llegado a pasar de que incluso a una chiquilla le estaban haciendo bullying, bastante bullying, en plan de que se reían de ella, en plan bastante vasto, de yo salir a defenderla en plan super heavy y que luego me acabaran haciendo lo hacia a mí y que esa persona se juntara con los que antes se reían de ella? Y yo no entiendo nada, pero yo creo que al final también eso es un poco porque yo no me han diagnosticado nada, pero genuinamente he investigado mucho y sí que siento que tengo una forma un poco, no me quiero dar de especial porque no considero que sea especial, pero sí que percibo el mundo de una forma muy diferente y siento, y al final me cuesta muchísimo entender ciertas cosas que creo que sí que a todo el mundo le cuesta mucho entender las injusticias, el por qué el mundo funciona como funciona, pero hay gente que simplemente, si bien no entiende o no encuentra las razones, se resigna y acaba asumiendo que eso es así. Y a mí eso es algo que no me pasa, soy incapaz de asumir que las cosas son como son, que la gente es mala, que la gente hace X, porque no voy a parar nunca de tratar de buscarle una explicación. Pero bueno, eso, lo que os digo, otro tema. Algún día me gustaría, la verdad, que hacerme pruebas de algo, porque lo que os digo es una cosa que digo, no sé, no me siento normal, aunque siento que todo el mundo nos sentimos diferente, que nadie es igual, pero no sé, no, tampoco quiero hablar mucho de ello, porque lo que digo, no me quiero autodiagnosticar ni dar de nada especial, ni nada, absolutamente nada de eso, o sea, espero que no se me malinterprete. Al final, en la adolescencia siento que deconstruyes todo lo que habías sido de niño para volver a reconstruirlo de cierta forma adaptado a la realidad que ahora te toca vivir, que es muchísimo más arisca quizá que a la de cuando eras niño, si has tenido una infancia relativamente normal, obviamente. Pero sí, en la adolescencia es un terreno bastante arisco al que hay que enfrentarse con garras, porque si no te comen. Y si te enfrentas con garras también se van a reír de ti porque, claro, porque eres así, porque eres tan reactivo. Eso, yo ya decidí que me iba a dar igual, ya me iba reconstruyendo, intentando poner en contraposición la forma en la que había tendido a actuar después de haber vivido esto y la forma en la que era cuando era una niña, el cómo era yo realmente, cómo era y cómo había sido y cómo quería ser y el por
por qué había tomado cierto tipo de decisiones para protegerme, porque creo que si bien en ese momento en el que yo quizá hacía ciertas cosas para no llamar la atención, para que no se rieran de mí, etcétera, no era la yo 100% que soy ahora o la que había sido cuando era niña, porque cohibía muchas de las actitudes que me saldrían de forma natural, no quita que también fuera yo porque es una yo que está tratando de protegerse de la forma que sabe y que puede. Y no dejo de ser yo, por más que esté cubriendo mi yo real, ¿sabes? Porque sigue siendo otra versión de mí. Creo que me entendéis. Ya después de todo este proceso yo decidí que ya está. Se van a reír de mí igual. Voy a ser divertida y punto, porque yo soy súper divertida. Y quien se quiera reír conmigo bien y quien se quiera de reír de mí, que se eche unas risas y se quede bien a gusto. Me da absolutamente igual. Y nada, eso, me empezó a hacer el pelo de colores, ya, me daba igual, voy a subir lo que me dé la gana, voy a hacer los vídeos que me dé la gana, quien los vea, pues que se ría de mí si quieres, que me da igual. En la calle igual, no voy a ir a una fiesta para estar como un palo tieso. Mis amigos a veces me dicen, ay, es que tal, te está mirando, es que no sé quién ha dicho que es que por qué baila así, es que va borracha o no sé qué. Y yo no había probado una gota de alcohol y simplemente estaba bailando y pasándomelo bien con mis amigas, porque ¿para qué vas a ir de fiesta si no vas ni siquiera a bailar? En plan, vas a un sitio en el que no te escuchas ni la voz, porque en plan, no puedes hacer otra cosa que no sea bailar. La gente simplemente va a beber y estar con un vaso palo tieso mirando mal al de al lado. Perdona, aburrido tú. Ya me podría yo reír de ti, de que tengas unos amigos tan aburridos, te quiero decir, pero es que me da pereza hasta reírme de ti. Pero bueno, porque yo estoy súper entretenida, súper divertida y súper a gusto con mis amigos. Que no quito yo que no me haya podido reír o que no haya podido comentar, porque somos humanos, nos equivocamos, pecamos mucho de juzgar a la gente y de hacer cosas que luego no nos gusta que nos hagan a nosotros, pero bueno, es un aprendizaje todo, hay que irnos dando cuenta de eso, de no hacer cosas que sabemos que están mal y darnos cuenta de que realmente te importa tanto lo que está haciendo el de al lado. Si te puede hacer gracia, pues ríete y punto, en plan, ¿por qué te vas a quedar mirando y juzgando a alguien que simplemente está divirtiéndose? Además, es eso, es que normalmente se ríen de la gente que se está riendo, se lo está pasando bien. Y es como, pretendes darle vergüenza a esa persona solo porque te da envidia que tú no eres capaz de darle la mano a la vergüenza de esa forma y ser verdaderamente libre y pasártelo bien. No lo sé si tengo algo más que decir al final. Creo que dar la mano a la vergüenza te libera muchísimo. Y que dar vergüenza tampoco pasa nada. O sea, realmente es a ti. Una vez des vergüenza, a no ser que seas una persona que de verdad que te dé un chungo el tema de la vergüenza, no vas a estar pensándolo toda tu vida, no te vas a ir a dormir toda la noche de tu vida pensando en ese momento que diste vergüenza. Solo alguna vez, a lo mejor cuando a tu cerebro le dé por torturarte y pensar en todas las veces que has dado vergüenza de tu vida, pero ¿realmente te importa tanto? Además, siento que te tortura mucho porque no te haces amiga de la vergüenza. Si te haces amiga de la vergüenza, deja de importarte porque ya has hecho tantas cosas que te dan vergüenza que igual de todas vas a recordar. ¿Qué más da, tía? Yo qué sé. Y nada, yo os animo a que os lo paséis bien. Eso, ahora que llegan las fiestas, os animéis a pasarlo bien, porque no es normal que ahora que somos jóvenes tengamos tanta vergüenza de pasárnoslo bien. Es como, tío, ¿cómo no vas a poder ni siquiera bailar? No vas a bailar ahora que estás como en tu peak y luego es que siento que no me gusta dejar de hacer cosas porque luego es que te puedes arrepentir de no haberlas hecho más que de haberlas hecho. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué vas a dejar de hacer algo solo porque te dé vergüenza? Cuando probablemente te arrepientas más de ¿por qué no hice esto cuando podía hacerlo? Por más que X o Y hubieran pensado ABCD. Los rumores, siempre van a haber rumores. Algún día podríamos comentar, a ver, rumores de mí, es que seguro que tampoco sé todos los que habrán por ahí. Es curioso porque yo llevo sin vivir en mi pueblo 4 años ya. Vengo en verano sí que estoy aquí, pero durante el curso vengo algún que otro finde. Y aún así cada verano me llega algo nuevo que digo, pero la gente, ¿por qué habla de mí? En plan, no me llevo, en plan, del pueblo me llevo con 6 personas probablemente, así relativamente más cercanas, luego ya, bueno, conocidas muchos, pero cercanas 5 o 6, no más. Y es como, no, y además que somos muy nicho, en plan, ellas tampoco se juntan con mucha más gente, entonces no entendería por qué iban a comentar de mí gente que no ha hablado conmigo en su vida, o por lo menos desde hace 5 años, si no más. Pero bueno, que eso lo podríamos comentar, porque me dicen unas cosas que yo a veces digo, guau, pues qué vida más interesante llevo, ¿no? Si se supieran que las cosas de verdad son aún peores que las que van diciendo, que no... O sí, bueno, da igual. Que nada, la conclusión es esa, que dejéis la vergüenza ya... Que la gente dice, deja la vergüenza al lado. No, dale la mano a la vergüenza y haz cosas que den vergüenza y ya está, y cada vez te importará menos. Solo céntrate en pasártelo bien porque vida solo hay una. Y bueno, no quiero pecar aquí de ser Mr. Wonderful porque ha habido yo creo que muchos altibajos en este episodio porque de repente nos poníamos a hablar de cosas súper divertidas, de que soy la mejor, de que hay que dar vergüenza, no sé qué, y de repente, ay, es que el bullying. Pero bueno, es lo que tiene improvisar.
pero yo creo que se ha entendido bastante bien el concepto y creo que deja una conclusión bastante chula. No dejéis que la vergüenza, el pueblo, el que dirán os condene a vivir una vida de puntillas, moda y que no queréis. Tomároslo como una vacuna de que siempre va a haber alguien que se ría de ti, siempre va a haber alguien que hable, que diga, que tal, que invente, que cuente, da igual, da igual. Olvídate de eso, porque ya te digo yo que eso tampoco lo van a poner en tu epitafio. Haz cosas que de verdad la gente luego en la noche esta del funeral que se reúnen a tomar algo y si quieren comentar algo de ti, que sean cosas que la gente de verdad que se ría. Que hay mejor que hacer cosas que luego la gente se pueda reír incluso comentándolas en tu funeral. Buah, fantasía, fantasía, todo lo que pido en esta vida. Y nada más, yo creo que lo podíamos dejar ahí. Si queréis comentar algo sobre este tema al respecto, tenéis los comentarios ahí que os iré leyendo y a ver si me atrevo a contestar. Y si tenéis algún otro tema del que queráis saber mi opinión o lo que queráis, la verdad, también me lo podéis dejar por comentarios o contactadme por donde consideréis. Y dicho esto, nada más, espero que se me haya entendido, que lo hayáis disfrutado, que se escuche todo bien, que no sé qué, no sé cuántos, que os guste cómo se escucha el nuevo micrófono, que espero que no se escuche muy lata, pero por lo menos que aísle el ruido blanco, porque era lo que más me estaba ya triggereando a mí hasta editándolo y poco más. Así que nada, muchas gracias y chao, chao.